Compañeros, en estudio principal, la magistrada Odalis Nájera me acompaña. Después de haber determinado en pleno de la Corte Suprema de Justicia la constitucionalidad de la Ley de Amnistía 04-2022, le pregunto, ¿su voto fue motivado políticamente? ¿Recibió presión política usted para emitir su voto ayer? De ninguna manera. Cuando se toma la decisión en el Pleno de razonar el voto, se hizo haciendo análisis eminentemente jurídicos, tanto en el ámbito nacional, en lo que se refiere a la legislación y la jurisprudencia nacional, haciendo análisis de derecho comparado y haciendo análisis de criterios establecidos por la Organización de las Naciones Unidas en lo que a la amnistía se refiere. Me parece grosero y hasta cierto punto irrespetuoso, diría yo, querer vincular la decisión con motivaciones políticas, porque ciertamente, al menos mi persona no ha recibido lineamiento de ningún partido político, de ninguna de las autoridades de ningún partido político, y creo y estoy segura que tampoco estaría dispuesta a acatarlas, en tanto más bien vendría a ser como un irrespeto a la investidura que tenemos como jueces o magistrados. Sí. ¿Su voto fue condicionado ayer? Nos comentaba de que usted planteó situaciones en el inciso 9 de la misma ley y pide de que se incluya dentro de las organizaciones que pueden emitir o que pueden ser consideradas una fuente para calificar o no el delito de persecución política al CONADE. Efectivamente, a tempranas horas de la mañana, en un medio de comunicación del país, yo manifesté que me tomé el costo de ir analizando uno a uno los 9 motivos que contemplan el recurso de inconstitucionalidad planteado por los recurrentes. Y el único motivo que encontré, que no es que choca con la Constitución de la República, pero que sí lo disminuye, es el motivo 9. El motivo 9 del recurso. ¿Por qué? Porque lo circunscribe la decisión del juez únicamente a una constancia emitida por una organización de sociedad civil en Honduras, cuando en Honduras sabemos que hay cientos de organizaciones de sociedad civil que tutelan derechos humanos. Entonces, el decreto no puede quedar establecido únicamente a una organización de sociedad civil. Tiene que abrirse a cualquier otra organización que se encargue de la tutela efectiva y de la prevención de derechos humanos, siempre y cuando obviamente esta organización esté legalmente incorporada en el país. Otro aspecto que se tomó en cuenta es que el decreto circunscribe también la constancia a la Secretaría de Derechos Humanos en Honduras, cuando todos sabemos que el Comisionado Nacional de Derechos Humanos es la organización constitucional por excelencia que tutela la persona humana en Honduras. Entonces pedimos que también se abra la redacción de esa sentencia para que también se valoren las sentencias que puede emitir el Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Que si estaban dispuestos a aceptar que se incorporaran estas situaciones en el proyecto, yo me estaría adhiriendo al proyecto mayoritario. De no ser así, les dije, yo vengo preparada con la redacción de mi voto concurrente. Me dijeron, magistrada, no hay ningún problema, nosotros nos comprometemos a eso, es más, desde ya la incorporamos en la Comisión de Estilo y Redacción para que se haga de esta manera. Sí. Y es por ello que yo voto así. ¿Y qué otro aspecto solicitó usted o condicionó usted para su voto? Que se dejara claro, establecido en el fallo, que son los jueces conocedores del caso concreto quienes valorarán si un hecho debe ser sometido o no al decreto de la amnistía. ¿Por qué? Porque la amnistía lo que valora son hechos, no personas, y precisamente eso es lo que lo hace diferente del indulto. Porque la amnistía, usted valora hechos, valora el contexto histórico. Y es por ello que el decreto 4-2022 contempla 2 núcleos de población en lo que a amnistía se refiere. El núcleo de población de funcionarios y empleados del 2006 al 2009, que fue el periodo presidencial del presidente Zelaya, y el segundo núcleo de población que tutela el decreto de amnistía es el de defensores de derechos humanos, que significa que todos aquellos y aquellas personas que infringieron
o no una ley, pero que tienen un proceso por haber protestado contra el golpe, por haber protestado por la defenestración de los magistrados, por haber protestado por la reelección presidencial. Esos delitos concretamente, esos hechos concretamente son los que están amnistiados. Eso también va a quedar claro en el fallo. Muchas gracias. La magistrada Odalis Nájera dando a conocer las motivaciones de su voto y también dando a conocer este tema muy importante que se va a incluir entre las instituciones que van a calificar o que van a entregar constancias de calificar o no la persecución política de una persona al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y otras organizaciones defensoras de derechos humanos. Con el apoyo en cámara de René Martínez, regreso con ustedes.